Aunque el sector de los auriculares Bluetooth se ha visto copado en los últimos tiempos por los de tipo in-ear, los auriculares de diadema siguen siendo la mejor opción para disfrutar de música y podcast. Pero no es nada fácil acertar con el modelo a comprar, ¿a que sí? No te preocupes, ya que hoy te traigo una selección de los mejores auriculares de diadema con conexión Bluetooth del mercado. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Ya sabes que en Solo lo Mejor seleccionamos los mejores gadgets, como los mejores altavoces Bluetooth o los mejores auriculares baratos. Así que si no quieres perderte nada, suscríbete. En este recopilatorio hemos seleccionado entre los cientos de modelos disponibles los mejores auriculares con formato diadema, que cuenten con conexión Bluetooth para conectarse a nuestro equipo y así podamos consumir contenido sin necesidad de contar con cables que pueden resultar molestos o peor, llegar a romperse, dejando el producto inservible. A la hora de comprar unos buenos auriculares de diadema con conectividad Bluetooth, el primer detalle en el que debemos fijarnos es el grado de cancelación de ruido que nos pueden ofrecer, de manera que puedan aislarnos del exterior, para que podamos concentrarnos únicamente en la música. Otros aspectos importantes son la batería y la autonomía que nos pueden proporcionar, la presencia o no de micrófono y la posibilidad de adaptar la diadema a nuestra dimensión de cabeza. Para este recopilatorio de los mejores auriculares de diadema hemos incluido modelos de diferentes marcas muy punteras en el sector, como Marshall, los conocidos Beats by Dre, Bose, Shure o Sony, cada uno enfocado a un perfil de usuario diferente, desde el ámbito más dirigido a la productividad e incluso al usuario más profesional, de manera que puedas encontrar el que más se ajuste a lo que buscas. ¡Comenzamos! Primero, Marshall Mid. Arrancamos este recopilatorio de los mejores auriculares de diadema con Bluetooth con un modelo de la conocida marca Marshall, disponibles únicamente en color negro y que cuentan con un diseño de felpa y bisagras 3D para producir un ajuste ergonómico. Al contar con controladores dinámicos de 40 mm, dispondremos de un sonido robusto que equilibra la claridad con la cantidad justa de bajos para dar lugar a la mejor experiencia de uso posible. A nivel tecnológico, el modelo Mid cuenta con tecnología Bluetooth aptX para reducir los problemas de sincronización y retardo con el dispositivo que esté emitiendo, sin por ello renunciar a una calidad superior. Además, gracias al uso de esta versión especial de Bluetooth, los Mid nos dan un rango de 9 metros de alcance de escucha y se prolonga la duración de la batería hasta alcanzar una autonomía de las 30 horas estimadas. Podremos también utilizarlos empleando un cable de 3,5 mm en caso de que la batería se agote, así como hacer uso del botón de control para reproducir, pausar, parar o ajustar el volumen del contenido, a la vez que también podremos hacer las veces de contestador, si el caso es que tengamos nuestro teléfono conectado. Por último, y gracias a su diseño plegable, podremos doblarlo sin preocuparnos al contar con bisagras construidas en acero sólido, para que nos ocupen menos espacio para llevarnos a cualquier lado. Segundo, Beats Solo Pro. Pasamos ahora a una opción de la conocida marca Beats que cuenta con el respaldo de artistas como Dr. Dre, que en su modelo Solo Pro apuesta por un diseño sobrio, en el que podemos combinar entre Active Noise Cancelling para bloquear los ruidos externos o la tecnología Transparency, que nos permitirá estar alerta de todo lo que nos rodea mientras escuchamos música. Eso sí, estos modos de uso afectan a la autonomía, quedándose aproximadamente en unas 22 horas con ambos modos activos que podrán ampliarse hasta 40 horas si los apagamos. Aún así, gracias a la carga Fast Fuel, con 10 minutos conectados a la corriente podremos conseguir hasta 3 horas de reproducción de contenido, para casos de emergencia. Para ahorrar batería, podremos apagarlos con tan solo plegar la diadema, nada más. Para su conexión con dispositivos con sistema operativo Android o iOS, podremos hacer uso de la aplicación Beats, descargable en la respectiva tienda de aplicaciones, o utilizar el menú Bluetooth de nuestro terminal. Esto nos va a permitir también hacer uso de los diferentes asistentes de voz, como Siri o el propio de Google, sin necesidad de llevar a cabo procesos complicados de configuración. De la misma manera, vamos a poder utilizar los controles integrados en la copa derecha. Con estos podremos controlar la reproducción o la pausa, activar un salto de canción en la aplicación que estemos utilizando o volver a la canción anterior, quedando los botones superior e inferior para llevar el control del volumen, el cual se va a sincronizar con nuestro dispositivo. Si quieres buen sonido cañero, los Beats Solo son un buen modelo. Tercero, Bose Noise Cancelling 700.
Turno ahora para el modelo de la marca Bose, que coloca su precio algo por debajo de los 400 euros en unos auriculares con una diadema de diseño muy fino, que cuentan también con varios colores, aunque de tonos más discretos, entre los que podremos elegir pues un azul oscuro, blanco, negro o gris. Construidos en acero inoxidable y con el objetivo de ser lo más cómodos posibles, podremos llevarlos puestos durante horas sin darnos cuenta, gracias a que su peso se sitúa en los 249 gramos. Si por algo han destacado tradicionalmente los auriculares de Bose es por la cancelación de ruido que otorgan a sus productos, alcanzando en este caso 11 niveles diferentes de cancelación de ruido activa, que van a reforzar los sonidos nítidos y claros producidos. Además cuenta con un sistema de micrófonos que permite hacer frente a entornos con ruido o con viento, permitiendo incluso su uso con asistentes de voz como Alexa. Sin embargo, y debido a que cuentan con un diseño más fino y estilizado, la duración de la batería puede verse resentida, y es que únicamente llega hasta las 20 horas de duración con una única carga. Al igual que ocurre en otros modelos disponibles en el mercado, cuenta con unos controles táctiles, permitiéndose prescindir de botones, para todo lo relativo a control de la reproducción de canciones o de volumen. Cuarto, Shure Aonic 50. Llegamos a la opción de Shure para este recopilatorio, que opta por un diseño menos minimalista, sin renunciar a la variedad de colores, para ofrecernos una calidad de estudio incluso haciendo uso de la reproducción inalámbrica. Fruto de su diseño planteado para ser cómodos a la par que durables en el tiempo, podremos doblarlos para un mejor transporte sin miedo a que se rompan. Gracias al sistema de cancelación de ruido adaptable y los modos de configuración en función del entorno en el que nos encontremos, podremos evitar distracciones o pasar a escuchar automáticamente todo lo que nos rodea con tan solo pulsar un botón. Estos botones podremos utilizarlo para un acceso rápido a las llamadas de nuestro teléfono, ajustar el volumen o controlar la reproducción de la música. Además, y de la mano de la conectividad Bluetooth de baja latencia para evitar interferencias o retardos en el contenido, los auriculares son compatibles con múltiples códecs de audio populares y empleados a nivel profesional, como puede ser LDAC, AAC y SBC, así como aptX, Low Latency Audio y Qualcomm aptX, por lo que no tendremos que preocuparnos del formato en el que tengamos guardadas nuestras canciones. Quinto, Sony 1000X-M4. Y cerramos el recopilatorio de los mejores auriculares de diadema con un modelo de Sony que se centra, además de la escucha de música, en la productividad, como se deja entrever al contar con un sistema de micrófonos para su uso en manos libres, así como la optimización para trabajar junto al asistente de voz de Google, o su equivalente en Amazon, Alexa, pudiendo además conectarse a dos dispositivos a la vez mediante Bluetooth. Dejando de lado todas estas funciones orientadas a un perfil de usuario muy concreto, lo cierto es que las especificaciones generales de estos Sony son excelentes para el público general, que solo desea consumir contenido en formato de audio. Con cancelación de ruido activa gracias al procesador de audio Noise Cancelling QN1, que mejora la calidad del audio junto a tecnologías Hi-Res Audio y DSS Stream, que reescala la música comprimida. Atención. En lo que la autonomía se refiere, cuenta con hasta 30 horas de batería con la cancelación de ruido activada, una pasada, que pueden sonar escasas pero que no lo son tanto si tenemos en cuenta que además dispone de carga rápida, de forma que cada 10 minutos de carga equivalen a 5 horas de reproducción de contenido. Unos auriculares bestiales que sin duda alguna su precio sube. Tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo. Si estás buscando auriculares, te pueden interesar nuestros vídeos de los mejores altavoces Bluetooth o los mejores auriculares baratos. Te dejo los vídeos aquí mismo y no olvides suscribirte.